aunque son 3 puntos, pero creo que esta serie acerca de oración va a cambiar el concepto que todos nosotros podemos tener acerca de la oración, que no es una carga, que no es algo, pudiera ser una disciplina, pero no es algo que uno lo ve como una obligación que carga a la persona, sino más bien como un mandamiento, como una exhortación que Jesús nos hace, y que en el momento que nosotros comenzamos a aplicar a nuestra vida podemos ir disfrutando día con día nuestro encuentro con Dios. Debemos darnos cuenta que la oración como ejercicio espiritual no es una idea del hombre, sino una iniciativa y ha sido diseñada por Dios para mantener una comunión continua con el hombre. Nuevamente, debemos darnos cuenta que la oración como un ejercicio espiritual no es una idea inventada por el hombre, sino ha sido una iniciativa y un diseño o diseñada por Dios para mantener una comunión continua con el hombre. Siempre en la relación entre Dios y el hombre, Dios es el que toma la iniciativa, porque Él siempre está buscando al hombre para bendecirlo y ayudarlo. Si nos damos cuenta de que en el área de la oración veremos más la oración como una relación de amor, como un mero deber o ritual religioso. Y hay 3 cosas en las cuales vamos a enfatizar un poquito en esta noche, para que podamos tener la seguridad de que tener una verdadera actitud acerca de la oración y qué es lo que Dios desea para nosotros. Número 1, Dios desea tu oración. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, verso 8. Muy interesante, si usted lo puede anotar, si usted trajo una libreta o usted tiene un dispositivo, usted puede subrayar esos versos y usted lo puede estudiar luego en su casa. Dice Proverbios capítulo 15, verso 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Otra versión, tengo algunas versiones por aquí, dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en las oraciones de los íntegros. Nuevamente, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Ahí está hablando un poquito acerca de la actitud que debe tener la persona y qué es lo que a Dios le agrada. Hay muy pocas cosas que a Dios le agrada y que están establecidas en la palabra de Dios, pero vemos, dice que Dios se goza en la oración. O sea, si tú eres una persona justa, si tú eres una persona que ha sido lavada por la sangre, tienes a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, cuando tú haces oración, Dios se goza con tu oración. Ahora, si tú sabes que Dios no se goza con muchas cosas, hay muy pocas cosas en las cuales Dios se goza, pero si tú sabes que en la oración es que en la cual Dios se goza, ¿cómo tú y yo no vamos a orar para que Dios esté contento con su corazón? O sea, cuando cada vez que tú abres tu boca, que tú separas un tiempo para tener comunión con Dios, que es lo que hablamos en la introducción, o sea, tú provocas el gozo en el Señor. Por eso que si vemos la oración diferente a como la estamos planteando en esta noche, vamos a estar frustrados porque creemos que Dios no nos escucha, que Dios estamos ahí perdiendo nuestro tiempo, que estamos orándole a un ser que es anciano y que tiene una barba tan larga y que está sentado con un cetro esperando que hagamos un error para darnos en la cabeza. Pero cuando tú conoces a Dios y tú sabes que Dios es un Padre amoroso y tú sabes que Dios se deleita en tu oración, entonces tú vas confiado de que Dios va a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú has sido justificado, lavado por la sangre y tienes a Jesús en tu corazón. Entonces leímos que dice la Biblia que Él pone sus ojos sobre los justos y atiende la oración de los que de alguna manera pueden elevar la oración, que está ligada a su justicia por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces, Dios nunca va a escuchar la oración de alguien que es un perverso. Dios nunca se va a deleitar con la oración de alguien que no tiene comunión con Él, que no lo conoce.
Porque tú puedes hacer toda la oración que tú quieras, pero si tú desconoces a Dios, tu oración no va a ser efectiva. Pero la raíz de esta revelación es que tú tienes que conocer primeramente a Dios a la cual tú te vas a presentar. O sea, Dios no te va a desechar. Dios no se va a rehusar a oír tu oración. Aunque tu oración puede estar de repente influenciada por tus emociones, o de repente tu oración puede estar un poquito desviada, el Espíritu Santo, ahora lo vamos a leer al final, Romanos 8, dice que nos ayuda a interceder conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes comenzar a orar: Padre, quiero un carro, quiero una casa, y de repente Él te va poniendo los deseos que Él quiere, porque dice que Él conoce lo profundo de Dios y te comienza a revelar, y entonces Dios se agrada con tu oración. ¿Y quién no va a orar cuando uno conoce que Dios se agrada con lo que estamos haciendo? Otro verso importante, Hechos capítulo 10, verso 4. Yo sé que usted lo ha leído, pero vamos a recalcar un poquito acerca de la importancia de la oración. Quiero establecer estos 3 versos importantes que tengo como introducción para poder entonces hablarle acerca del punto. Dios desea tu oración. Y esto es importante porque dice, ¿se acuerda de Cornelio, que dice que tuvo una visitación de un ángel? Y en el verso 4 de Hechos 10 dice: y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas o tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Nuevamente, él, mirándole fijamente y se atemorizó, dijo: ¿qué es esto, Señor? ¿O qué es, Señor? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo ahorita? Y el ángel lo primero que le dijo a Cornelio, le dijo: tus oraciones, o sea, yo he venido a tu encuentro por causa de lo que tú has estado orando. Tu oración puede hacer que los ángeles te visiten. Los ángeles nunca vienen a tu encuentro con las manos vacías. Cada vez que Dios envía un ángel, la Biblia dice en hebreo que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los santos, de los que han sido salvos. Entonces, cuando un ángel viene a tu encuentro, el ángel viene con una respuesta de parte de Dios, una provisión, o a decirte un mensaje de parte de Dios. Eso quiere decir que la oración que estaba haciendo Cornelio, lo podemos leer un poquito más arriba. Dice el verso 1: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo no sé cuánto tiempo tenía Cornelio orando, de repente podía tener 1 o 2 años, pero la oración de Cornelio y la ofrenda de Cornelio provocó que el ángel fuera a su encuentro. ¿Y para qué provocó que el ángel? Entonces el ángel le dijo: mira, vete al lugar, envía por Pedro. Y Pedro, cuando llegó a la casa, dice que todos fueron bautizados por el Espíritu Santo, y Pedro les predicó el evangelio. O sea, la oración de alguien puede provocar un encuentro con Dios de una persona. Por eso lo leemos, dice: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. O sea, cada oración que tú haces, Dios las escribe, o Dios la tiene en un recipiente, que vamos a leer ahora en Apocalipsis, que Dios guarda tu oración. O sea, tu oración no son en vano, tu oración suben como incienso y están delante de Dios todo el tiempo. Por eso es importante, tú no oras porque a ti te dio la gana. No, tú oras cuando tú tienes revelación de por qué tú oras. Si mis oraciones suben, si la oración de un incrédulo como Cornelio, porque no había recibido a Jesús, pero era un hombre piadoso y temeroso de Dios y oraba a Dios, no conocía a Jesús, pero la oración de alguien con temor provocó que el ángel lo visitara. Esto es poderoso. Deberíamos terminar aquí y correr a nuestra casa a orar. ¿Para qué? Para comenzar que nuestras oraciones comiencen a subir como incienso alto. Por eso yo te digo en esta noche: no dejes tu oración. Puedes dejar cualquier otra cosa, pero no dejes tu oración. No dejes que tu oración suba delante de Dios y que sea como una memoria, que sea como un recordatorio, que esté siempre delante de Dios lo que tú estás subiendo en tu oración, porque tu oración va a ser una memoria delante de Dios. Apocalipsis capítulo 5 verso 8.
Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se prostraban delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Poderoso. O sea, tu oración no es cualquier cosa. Tu oración Dios no la desprecia. En el cielo hay una copa de oro en la cual todas tus oraciones están ahí adentro. O sea, cuán valiosos son las oraciones de los santos para Dios, que Él nos la pone en cualquier lugar. Y un incienso, cuando tú tienes un incienso en tu casa, tú aromatizas tu habitación o tu casa. Entonces quiere decir que si para Dios es un incienso, nosotros le damos un olor fragante delante de la presencia de nuestras oraciones. Y eso es muy importante. Entonces, si pensáramos en la oración como algo que le produce gozo a Dios, nos dedicaríamos más a orar que lo que hacemos hasta el momento. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que yo no estorbo a Dios, que Dios va a escuchar mi oración y que Dios se deleita con mi oración. Entonces ahí cambia toda la ecuación. Ahí yo no oro frustrado, yo no oro con angustia, aunque puede ser que quizás algún problema, alguna situación te provoque orar, pero aunque estés pasando por un problema, tú sabes que Dios te va a escuchar. Dice, nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Entonces yo voy corriendo delante de Dios, no importa cómo me sienta, porque yo sé que Dios le va a causar gozo mi oración. La Biblia dice que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Entonces tú tienes que deleitarte y tienes que orar con esa conciencia de que no importa cómo tú sientas en tu mente o cómo lo que han sido, porque muchas veces nosotros hemos sido criados o hemos sido educados con otra manera o con otro tipo de enseñanza que nos ha provocado la oración. Hay gente que ora porque tiene miedo. Y la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. O sea, tú no le oras a Dios porque tú le tienes miedo, tú le oras a Dios porque tú le temes. Y es diferente miedo que temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor habla de reverencia, de que tú sabes quién Él es y tú vas por sabiendo quién Él es. Entonces tú le elevas tu oración a Dios porque tú le conoces. Entonces esto indica que Dios desea lo que tú estás orando. O sea, Dios desea que tú estés continuamente delante de Él a través de tus oraciones. Porque cuando tú oras, Él se goza pasando tiempo contigo en comunión y en comunicación. Por eso yo no puedo creer como hay gente que le ora a un santo, porque un santo está muerto. Y no pueden creer que Dios es un Dios vivo. Y entonces si Dios es un Dios vivo y es un padre y yo soy su hijo y Él es mi padre, y entonces yo voy a correr adelante de Él porque Él va a escuchar mi oración. Yo no tengo que buscar un intercesor o alguien que se ponga a favor mío. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo de Dios. Y no hay ningún otro mediador. Nosotros no tenemos ningún problema, o sea, no tenemos conflicto y tampoco buscamos problemas con los católicos, pero no podemos aceptar que la madre de Dios es María, ni que María intercede por nosotros. Lo respetamos mucho, yo sé que hay muchos católicos que son salvos, pero ahí no estamos de acuerdo. Pero aún podemos ser hermanos aunque estemos en desacuerdo, porque usted, aunque esté en desacuerdo con un hermano físico, no le va a dejar de ser su hermano. Pero entonces tenemos porque hay muchos católicos que saben que no hay nadie que intercede por ellos, que solamente Jesús, y ellos oran al Padre. Entonces no podemos creer que nosotros no podemos presentarnos delante porque tenemos que orar a otra persona para que esa persona llegue. Tú puedes orar directamente ante el Padre. Por las 3 cosas que te he mencionado, porque Él se deleita, porque tu oración sube como una memoria y tu oración es reservada y es guardada en una copa de oro que es como un incienso delante de Dios. Qué bonito sería
que los creyentes respondieran al deseo del corazón de Dios. O sea, si Dios desea tu oración, es porque Él quiere que tú le ores. Y que es tener comunión continua con nosotros por medio de las oraciones. Por eso que yo no veo la oración como algo, ay, tengo que orar. No, no, no. Yo veo la oración como una cita diaria con Dios, en la cual yo sé que Él me va a escuchar y Él está atento a mi oración. ¿Por qué? Porque Él me ha justificado, Él me ha hecho su hijo y mi oración sube como memoria y yo sé quién Él es y qué es lo que Él ha hecho por mí. Por lo tanto, si Dios derramó su sangre en la cruz por medio de su hijo, si Dios vino a buscarte y te amó desde antes de la fundación del mundo, si Dios envió al Espíritu Santo por nosotros, si Dios nos amó antes que nosotros, ¿cómo Dios no va a escuchar tu oración? O sea, sería incongruente que Dios hiciera todo eso para salvarnos y después no escucharnos en oración. Imagínense que Dios hizo todo ese plan para salvarnos y después yo no escucho tu oración. Entonces, ¿para qué me salvaste? Es incongruente, no tiene sentido, no tiene lógica, no es común. Entonces Dios hizo todo eso. Por lo tanto, si Dios ya hizo todo eso, tú tienes un testimonio de que Dios va a escuchar tu oración. Por eso no menosprecies tu oración, porque Dios es quien las escucha. Y Él está presto y Él está continuamente presto para escuchar lo que tú tienes que decir, porque tu oración sale del corazón. En otras palabras, Dios ve la oración como una relación de amor y compañerismo con Él. Por eso entonces dice Hechos 10:4 que leímos en antes, que encontramos entonces el caso de que Dios se fijó en la oración de un hombre que aún no era creyente y Dios reconoció que sus oraciones habían subido delante de Él. Y eso es poderoso. O sea, si Dios se fijó en alguien que no era cristiano, ¿cómo Dios no se va a fijar en ti que eres cristiano? Si usted compra y si usted puede leer en el momento que tenga el tiempo las riquezas de la gracia, la misma gracia que salvó a un impío como Abraham, también salvó a un justo como Noé. Porque Abraham era un impío. El papá hacía cerámica y dioses y adoraban a dioses falsos. Pero en el momento que Abraham oyó, sale de tu tierra y tu parentela, entonces se convirtió en pueblo de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. O sea, la misma gracia que tuvo con un impío como Abraham, la tuvo común, porque dice la Biblia que no era justo delante de Dios. No era impío. Entonces, si Dios escucha, por no decirle impío, a un pecador que le ora de corazón a Dios, ¿cómo no va a escuchar nuestras oraciones? Por eso no le compremos el argumento a Satanás. Y creo que el jueves voy a hablar un poquito acerca de eso. No podemos tener argumentos contrarios que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque hay mucha gente que ha predicado el evangelio de una posición legalista. Y yo no voy a decir que tú tienes que vivir en pecado, pero obviamente el pecado te hace tener o te resta en tu comunión con Dios. Pero si tú estás en pecado y tú oras a Dios y tú te arrepientes de tu pecado, dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo mismo, y Él te puede acercar nuevamente a la presencia de Dios. Por eso yo le digo a la persona, cuando pecas, corra a la presencia de Dios y no corra de la presencia de Dios. Porque eso no nos limita. Si conocemos a este Dios y tenemos un fundamento fortísimo de quién es Dios y qué es la oración. Por lo tanto, si Dios da testimonio acerca de una persona que no es cristiana, en todo sentido de la palabra, ¿cuál será su testimonio acerca de nosotros cuando oramos? Dios aprecia y valoriza tanto tus oraciones que Él las llama incienso. En otras palabras, la oración del justo es una ofrenda agradable a Dios. Y la Biblia dice que tus oraciones son guardadas en el cielo en copas de oro. Dios desea tu oración, tu comunión. La pregunta es, ¿deseas tú cumplir el deseo de Dios? Por eso dije que hay muy pocas cosas que Dios se goza. Y una de las cosas por la Biblia sustentado es que Dios se goza en tu oración. Número 2, Dios está atento a tu oración. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 6:19. Segunda de Crónicas 6:19.
Dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Poderoso. No solamente Dios, así como decía el domingo, creo que el hermano Luna, que Dios no solamente mira tu ofrenda, sino también Dios mira tu corazón. La Biblia dice que Dios no solamente te mira a ti, sino Dios mira tu oración. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Salmo 65, verso 2. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Corto pero poderoso. Dios afirma que Él oye la oración y por eso a Él viene toda carne. Tercero, Proverbios 15, 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, porque el impío no ora. Porque el impío cree que todo lo puede resolver él mismo. Pero aunque somos justos por Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo, necesitamos acercarnos a Él. Entonces por eso dice, pero Él oye la oración de los justos, porque los justos entienden que tienen que orar. Un cristiano que no ora no conoce todavía todo el plan completo de la salvación, porque la salvación, aunque puede ser un evento en el momento, un evento de un solo impacto, la conversión es un proceso. Y cada vez que tú oras, tú te estás perfeccionando en Dios. Y hay cosas en oración que suceden no cuando tú te conviertes, sino solamente exclusivamente cuando tú oras. Por eso en la oración Dios te puede cambiar tus pensamientos. En la oración Dios puede bregar con tu corazón. En la oración Dios te puede corregir. En la oración tú puedes ver el plan de Dios. En la oración Dios te puede abrir los ojos. En la oración Dios puede hacer tantas cosas que no hace en el momento cuando tú te conviertes. En el momento cuando tú te conviertes, Jesús entra a tu corazón y tú eres una nueva criatura. Pero entonces Dios comienza a bregar contigo. Y la única manera, o una de las maneras, aparte de la palabra, aparte de la predicación, aparte de muchas cosas que tú puedes hacer, es cuando tú oras. Que Dios te transforma. Por eso el que ora es transformado y se mantiene en esa transformación continuamente, porque está continuamente orando con Dios. Cuando tú escuchas a Dios y Dios escucha tu oración, tú no eres igual. ¿Por qué? Porque eso te cambia. Por alguna razón muchos creyentes no saben que Dios escucha la oración de sus hijos. Pero la palabra de Dios nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es una tremenda seguridad el saber que el Dios supremo del universo tenga sus oídos atentos para escuchar nuestras oraciones. Porque no estamos hablando de cualquier Dios, ni cualquier diosecito como la tierra, no. Estamos hablando del Dios de todos los dioses, el Señor de señores y Rey de reyes. El que está sentado sobre su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dice que Él está atento a tu oración. Si usted va a la India, en la India hay millones de dioses. Un pastor fue a la India y dice que había un tranque terrible y no llegaban al lugar donde tenía que predicar. Como una hora ahí parados, detenidos. Y después de la hora comenzaron a moverse. Y cuando llegaron a lo que estaba obstaculizando es que había una vaca acostada en medio de la calle. Y como la vaca es un dios, nadie puede tocar al Dios. Por eso en India no se come carne. Hay que te agarren comiendo carne. Estás matando a Dios. Concepto erróneo. Pero como tú tienes un fundamento de la palabra de Dios, que tú sabes porque sabes quién es Dios para ti y qué es lo que ha hecho Dios por ti, tú vas delante de Dios y Dios escucha tu oración. Cuando sabemos esta revelación, entonces tenemos fe para orar, porque sabemos que Dios está sumamente interesado en lo que nosotros queremos decir en nuestra oración.
¿Quién va a tener fe en un Dios que es malo? ¿Quién va a tener fe en un Dios que nunca responde tus oraciones? Pero cuando tú sabes que Dios es bueno y que Dios escucha tu oración, tú vas ahí confiadamente y eso alza tu fe. Por eso ten fe cuando vas a orar. Y lo vamos a leer más adelante, que cuando tú oras, cree que lo que estás pidiendo ya es tuyo. Recíbelo en medio de tu oración. La gente cree que la gente recibe el milagro en la iglesia. No, tú recibes el milagro cuando tú oras en tu cámara secreta. Y cuando viene a la iglesia, la iglesia te puede contribuir a lo que ya tú has estado orando y puedes recibir tu milagro. Pero tú recibes tu milagro en tus rodillas. Tú recibes la respuesta de Dios y la confirmación a cualquier cosa cuando tú estás delante de la presencia de Dios. Es ahí donde tú ganas la batalla, o es ahí donde tú eres un perdedor. Porque si tú te acercas a Dios y tú no tienes fe en Dios, tú no vas a poder vivir una vida en victoria. Pero si tú estás ahí orando cuando nadie te ve, cuando nadie está contigo, pero tú estás ahí creyendo, es ahí donde tienes la victoria. Y a eso le teme Satanás. Satanás no le teme a un grupo de hermanos gigantes que están balbuceando oración. Satanás le teme a un hombre y a una mujer que sabe el poder que hay en la oración. Por eso es importante. Satanás no le hace ninguna cosquilla cuando estamos orando por guerra espiritual, que el diablo, que aquí, que allá, no. Pero Satanás, cuando tú sabes quién es Dios, Satanás dice, esa mujer, ella sabe quién es Dios. Y no puedo con ella, no puedo devorarla porque ella conoce que Dios la protege. Dice la Biblia que Satanás le dijo a Dios, pero tú has cercado a Job y yo no puedo entrar. Satanás no puede tocarte a menos que él le pida permiso a Dios. Y tiene que haber un plan específico. Y Dios en medio de eso se glorifica, porque Job no fue el mismo después que Dios le permitió que Satanás lo tocara. Entonces Satanás no te puede, por esa gente que no, que el diablo tiene mi vida y que el diablo, como si el diablo pudiera hacer con tu vida lo que le da la gana. El diablo no es soberano. Él no controla tu vida, Él no controla tu finanza, Él no controla tu familia. El único que controla tu familia es Dios, pero tú tienes que acercarla con tu oración. Porque tu oración es como un escudo. Así que tú rodearás al justo como un escudo con su favor, dice el Proverbios. Entonces tenemos que aprender a que nuestra oración es poderosa y que hay que orar con fe. Salomón dijo esto en la dedicación del templo, cuando dijo, mas tú mirarás la oración de tus siervos. Siempre estará dispuesto para oír el clamor y la oración de su pueblo que hiciere en este templo. Por eso usted ve Jesús se airó, porque Jesús conocía el poder de la oración. Y Jesús entonces comenzó a volcar las mesas y comenzó a volcar los que estaban vendiendo y los que estaban vendiendo las palomas, intercambiando. Dijo, mi casa es casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Jesús estaba reclamando lo que el Padre había dicho, que su templo era un templo de oración. Y vendrán a este templo de todas las naciones para adorar a Jehová. Eso es la iglesia. También hoy la iglesia de Jesucristo tiene esta promesa, que los oídos de Dios nos están escuchando para contestar nuestras peticiones. Por eso leímos, Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y si tú has sido justificado por la sangre de Jesucristo, no debes tener duda de que cada vez que tú vienes al Padre en el nombre de Jesús, Él oye tu oración. Y quiero agregarle algo más, un paréntesis. O sea, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a no ser personas emocionales. Porque estamos orando y si sentimos el calambre, ya sentí que Dios está aquí conmigo. No. Hay días que, dice David, que en tierra seca y árida Él estaba. Hay días que tú, en vez de sentir a Dios, vas a sentir al diablo. Eso no quiere decir que Dios no está escuchando tu oración. Hay días que el diablo, ¿por qué tú crees que el diablo viene a tu oración para decirte que Dios no escucha tu oración? Porque él sabe que si lo que tú estás haciendo, tú lo crees con tu corazón, Dios te va a dar la respuesta a tu oración. Recuerda, la Biblia dice que la palabra es sembrada junto al camino.
Y vienen los tiempos, viene el sol y la paga. ¿Por qué? Porque son esas personas que reciben la palabra con gozo, pero después las tentaciones y las diversas cosas del mundo roban la semilla de Dios. Entonces tú estás ahí orando solito, tú estás ahí creyendo: Padre, Señor, yo creo, Señor, que tú me vas a dar mi casa, Padre, tú vas a prosperarme, Señor, tú me vas a dar un empleo. Y tú estás con cualquier cosa orando, y tú ahí en tu oración, en ese momento, tú estás creyendo que Dios te lo va a dar. Y Dios te dice: estoy contigo, levántate, ten fe, yo estoy contigo, te voy a responder. Y cuando tú te paras, Satanás te dice: nada de lo que tú estás orando Dios le va a contestar. Y tú no puedes aceptar ese pensamiento, porque entonces va a robar y te va a dar duda en todo lo que ha orado. Vas a dañar toda la hora que has estado ahí orando. En el momento que tú recibes ese pensamiento, tú dices: cancelo en el nombre de Jesús, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque Dios es bueno y Dios escucha mi oración. Y yo sé que lo que acabo de orar, Dios lo ha escuchado. Y tú comienzas, se va, es nulo lo que dice Satanás. ¿Por qué? Porque tú has sido justificado. Tú tienes que entender que Dios va a escuchar tu oración. Por eso David decía: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Aquí tenemos una invitación del Dios del cielo a que vengamos delante de Él para hablar con Él con la seguridad de que Él tiene nuestra atención. Número 3. Te dije, número 1, Dios desea tu oración. Número 2, Dios está atento a tu oración. Número 3, Dios contesta tu oración. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No que tú oras y tú terminas de oración y después tú vas a creer. No, en medio de que estás orando tienes que creerlo. Y en medio de que estás creyendo lo vas a recibir. O sea, esa sanidad es tuya. Esa respuesta es tuya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú estás pidiendo algo y estás orando y lo has creído, lo que tú has creído lo vas a recibir y os vendrá a ti. Es ahí donde tú recibes tu respuesta. Es ahí donde tú te paras confiado y te vas a este mundo que está lleno y está antagonizado lo que tú estás pidiendo. Y tú dices: ya Dios me contestó. Yo no sé de dónde vendrá el milagro. Yo no sé qué puerta se va a abrir. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer. Pero ya yo creí en mi corazón. Y cuando tú lo crees, es como un candado que nadie te puede robar eso que tú estás creyendo. Por eso yo no me meto con la fe de nadie. Si tú crees algo que Dios te va a dar, me uno a tu fe. Porque hay hermanos que son apagafuegos. Entonces no le cuentes tus visiones a nadie. No le cuentes lo que estás orando a nadie. Sigue orando tú. Y si nadie cree contigo, cree tú mismo, con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre que está contigo. Porque hay hermanos que tú le dices: estoy orando por un carro. Ay, ¿qué carro va a venir? Tú no sabes que estamos en pandemia, nadie tiene trabajo, nadie tiene cosas. Y tú le crees a eso y tú dices: ay, verdad. Y se te va la respuesta. Estabas en la esquina de recibir la respuesta, pero viene otro y ya te engendró. Te sembró la semilla de la duda. Y es verdad, ¿cómo voy a estar pidiendo yo un carro en medio de pandemia? ¿Cómo yo voy a estar pidiendo un trabajo que me paguen bien? ¿Cómo yo? No, hombre, si la cosa está dura. Y lo que digas con tu boca es lo que crees en tu corazón. Como el hombre piensa en su corazón, tal es. Te ganó Satanás. Santiago 5:17. Poderoso, porque creemos que estas oraciones que Dios contesta son para apóstoles, profetas, evangelistas, la gente que está agarrada de Dios. No. Mira lo que dice la palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías tenía las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. Pero ¿qué hizo Elías? Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Recuerdo cuando Elías le dijo acá: solamente va a llover por mi palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra va a llover. Porque Elías, no solamente porque era un profeta, sino porque Elías oraba. ¿Se acuerda cuando le dijo: ve a ver si viene la lluvia? No veo nada. Ve a ver de nuevo. No veo nada. Dice que se puso en posición fetal. Y cada vez le decía: ve a ver. Y vaya, le tomó 7 veces.
Pero después que le dijo el siervo, veo como una palma de la mano, como una nube, como la palma de mi mano. Y dice Eliseo, ay, ahí viene la lluvia. Ahí viene lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos habla de que la oración es constante, repetitiva, es insistente. Es como la viuda que estaba todos los días delante del juez injusto. Hame justicia, hame justicia, hame justicia, hame justicia, hame justicia. Es como aquel hombre que dice la Biblia, la parábola, que dice que fue a la noche y le pidió pan porque había un amigo y decía, por favor ayúdame, dame comida. Y el hombre le decía, oye, ya mis hijos están dormidos, no me molestes, ¿qué te pasa? Y dice que por causa de la importunidad, el hombre le dio lo que el hombre estaba pidiendo. O sea, tú tienes que ser importuno con Dios. Estar ahí insistente, 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 insistente. Y te para y no ves nada. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y lo oraste un mes y cuando viene el otro mes no ves nada. Y sigues orando, y sigues orando, y sigues orando. Y has estado orando un año y no ves nada. Sigue orando, sigue orando. Hasta que tú veas entonces que el cielo se abre y viene la respuesta a tu oración. Así es la oración. Por eso la oración no es para vagos. Hay gente que ora por una cosa una vez y nunca oró más. Y eso no es así. La oración es hasta que tú recibas lo que estás pidiendo. Hasta que yo reciba mi sanidad, aquí estoy, Padre, en tu presencia. Y yo no me voy a morir. Y tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, Señor. Y tú no enviaste, la Señor dice la palabra que la misma enfermedad de que tú no enviaste a los egipcios, tú no la enviarías a nosotros, dice tu palabra. Y envió la palabra y los libró de su ruina y los sanó. Y tú tienes que reclamar la palabra de Dios. Y por tu llaga yo fui curado, Señor. Y tú fuiste en la cruz, dice que por mis enfermedades, por mi dolencia, Señor. Y tú fuiste crucificado, Señor. Y por causa, dice, por causa de nuestra paz fue llevado a la cruz. Y tú estás ahí reclamando hasta que tú sabes, porque sabes que recibiste tu respuesta. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye, después de todo lo que hemos hablado, mire lo que dice Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso yo creo que cuando tú estás orando, tú oras, pides, crees y recibes. 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 Cuando tú te levantas, entonces lo que tú estás esperando es la manifestación de eso que ya tú has creído y recibido en tu oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y esto es así porque sabemos que Dios está comprometido a contestar todas las oraciones que hagamos de acuerdo a su palabra. En el nombre de Jesús. Es bonito saber que no solamente tenemos la seguridad que Él nos oye, sino que el mismo que nos oye también nos concede las peticiones que le hacemos. Yo no sé por qué la iglesia no predica esto. Esto es mejor que un plato de cualquiera que tú puedas mencionar. Esto es más sabroso que cualquier batido que tú puedas hacer en tu casa de melón con leche o con leche de lo que tú quieras hacer. Por eso la palabra es medicina a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra se gusta. Y esto trae crecimiento y fe en las personas. Entonces, como creyentes tenemos que desarrollar esta confianza en Él. Y cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que captamos su atención, entonces tendremos fe de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesús fue muy claro en cuanto a esto cuando dijo en Marcos 11:24 que leímos delante, todo lo que pidiereis orando, creed que habéis recibido y os vendrá. Estas tres garantías acerca de que Dios está interesado en tu oración te deben mover a ti a la práctica en la oración, a sacar tiempo especial cada día para cumplir el deseo de Dios y captar su atención y para recibir la respuesta a las oraciones que le hacemos a Dios. Por eso en esta noche te reto a que descubras un mundo nuevo por medio de la oración. Yo no sé por qué a la gente se le hace tan complicado creer que tú puedes recibir la respuesta en medio de tu oración. Y se nos hace tan fácil, por lo menos yo que estuve ahí,
Se nos hacía tan fácil creer que por medio de una ofrenda Dios va a contestar una oración. Porque claro, la ofrenda es sacar un billete y ponerlo ahí. Bueno, tú te encargas de hacer milagro. Pero la oración es un ejercicio. La oración te ejercita. Es como ir al gimnasio. Cualquiera dice, tú no ves que todo el mundo dice, yo en enero comienzo la dieta. Está bien, vamos a ver en diciembre cómo estás. Porque la primera semana te diste por vencido. Lo mismo sucede con la oración. Tú quieres verte bien, quieres tener músculo, quieres desarrollar esos cuadritos, quieres convertir esa catedral en una buena casa. Ese cuerpo que está todo, te va a costar. Y en la primera semana te va a doler todo, hasta el pelo del cabello te va a doler. Pero como tú quieres una meta, y tú tienes una meta y quieres rebajar, entonces tú te esfuerzas. Y después que pasan los meses, tú vas a comenzar a ver el resultado. Porque qué fácil es engordar, pero qué fácil es dejar. Qué difícil es adelgazar. Por eso yo te reto en esta noche a que tú puedas comenzar una vida de oración profunda en el Señor. Termino con este pasaje de Romanos, capítulo 8, verso 26. Usted lo ha leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros, o por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces cuando tú estás orando, el Espíritu Santo en ese momento va a lo profundo de Dios y te revela lo que tienes que orar para que tú ores conforme a la voluntad de Dios. Porque entonces dice, y sabemos, es ahí, liga el pensamiento anterior con lo que Pablo va a decir ahora. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero ¿a quién es dirigido este versículo? No es a los que le está pasando una tragedia, a los que se le murió una hermana, un hermano, no. Los que están orando conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios coopera para tu bien a aquellos que están cumpliendo su voluntad, que están orando conforme a la voluntad. No desligue este verso. Recuerde que la Biblia no fue escrita en verso ni en capítulo. La Biblia fue escrita en cartas. Y las cartas no se leen con detenimiento como hacemos, lo hacemos para beneficio de poder explicarlo. Pero la verdadera intención dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y los que llamó, a esto también justificó, y los que justificó, a esto también glorificó. O sea, que el que está orando, el Espíritu Santo lo va a ayudar y le va a revelar la voluntad del Padre, que eso vamos a hablar el otro martes. Y en medio que te revela la voluntad del Padre, tú sabes, porque sabes que todo lo que te está pasando va a cooperar para ese bien que tú estás pidiendo en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Por eso que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Lea la Biblia. Diga al Espíritu Santo, estoy aquí en mi devocional. Enséñame, Señor, a poder conocer tu palabra. Tú fuiste quien la inspiraste y tú fuiste quien la escribiste. Ayúdame a comprender tu palabra y a conocer la importancia de la oración. Cierra sus ojos e incline su rostro.